Buenas noches, bienvenidos los que nos acompañan y también los que andaban ausentes, que salieron sin avisar, ¿verdad? Y fueron y comieron tacos de carne asada y no invitaron. Estamos estudiando Romanos 12, 16, vamos a terminarlo, hermanos. Romanos 12, 16. Vamos a ver qué dice esa escritura. Romanos 12, 16. Romanos 12, 16, ¿sale? Dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, de entrada debemos de comprender que este es un mandamiento que el Señor pidió nuestro Señor Jesucristo, que debemos de unirnos. No es algo que uno diga, no, pues yo no necesito, no. La unidad en el hombre de fe es muy importante, por muchas bendiciones y beneficios que Dios nos da cuando tenemos ese sentir de estar unánimes entre nosotros. Hay muchas bendiciones cuando los hermanos están unidos, estudiando, unidos en el mismo propósito y mente. Siempre la iglesia va a tener fruto, porque la gente de afuera, cuando mira que estamos unidos, ellos vienen también o quieren también ser parte de. Cuando hacemos algo juntos, la gente ve cómo, la gente observa lo que hacemos, ya sea si estudiamos juntos o hacemos algo juntos. La gente de afuera puede ver esa unidad, y ese es un mandamiento, hermanos. O sea, unánimes entre nosotros, literalmente en el griego significa del mismo pensar. Porque acuérdense que cuando estábamos en la carne, pues ¿cuál unidad? Siempre nosotros mismos con nuestras palabras causábamos divisiones. Cuando decías algo y ofendías por tu ego o por tu altivez, cuando hablabas algo, pues automáticamente ya se quebraba algo o una relación. Ahora en Cristo se dice debemos de tener un mismo pensar, ¿ok? Eso significa una misma mente. Y yo sé que es muy difícil de lograrlo, pero no es imposible. No es imposible, es algo que se puede hacer. El tratar de tener la mente de Cristo. Ya así algún día poder comprender lo que decía nuestro hermano Pablo: ya no vivo yo. Ya no quiero pensar como pienso, ya no me importa mi opinión, ya no importa lo que yo diga, lo que sea, lo que diga Cristo, eso es lo que debo de tener en cuenta, eso es importante, pues Él es la autoridad, de Él proviene todo. De cada creyente que ha obedecido el verdadero, claro, el creyente que haya obedecido el verdadero y completo evangelio, siempre debe de entender que Jesucristo oró por nosotros. Él oró para que fuéramos uno como ellos son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces entendemos eso, que Él es el que manda este mandamiento. Y como digo, podemos ver el propósito en Juan 13, 35. Juan 13, 35. A ver qué dice Juan 13, 35. Ahí está la razón por la cual tenemos que ser unánimes entre nosotros. Dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviéramos amor los unos con los otros. Eso es a nivel familiar, a nivel de iglesia. Debemos de luchar por hacer las cosas de Dios, para poder Dios darnos ese amor que necesitamos en mi familia, en la iglesia, en mi trabajo, un poquito a la vez. No, yo sé que no es fácil conquistar el amor de Cristo. Para muchas personas, especialmente como yo, como decía el apóstol Pablo,
de los pecadores yo soy el número 1. Pero él decía que él quería alcanzar este propósito, esta meta del amor de Dios. Entonces, nosotros cuando entendemos ese propósito, de unánimes, no permitir que la carne me gane o que los deseos carnales, porque al último lo que quebra completamente este mandamiento es cuando nosotros andamos practicando o haciendo pecado. Eso nos aísla, nos pone tímidos, nos hace complejos, nos aparta de la unidad, nos aparta de Cristo, nos aparta del cuerpo cuando nosotros mismos le damos ese poder a Satanás, ese poder se lo damos. O sea, queremos andar con Cristo, pero a la vez también, cuando yo ando en unas tentaciones carnales o practicando un pecado, pues en ese momento me uno con el diablo. Y pues no se puede servir a dos señores. Entonces tenemos que ver que este mandamiento debe ser un sentir, un pensar, unánimes entre nosotros, porque si no hay amor entre los que pretenden ser hijos de Dios, todos somos mentirosos y no conocemos a Dios. Si entre nosotros no entendemos el propósito de este mandamiento, entonces no conocemos a Dios. Por mucho que sepas la Biblia, si no hay este sentir de sacrificarte día a día a ti mismo, no conocemos a Dios. Una vez me dijo el hermano, o nos dijo a todos, si nosotros no tenemos amor para la creación de Dios, o sea, para el mundo, nuestra religión es pura vanidad. No tiene sentido. Y eso es lo que uno no busca aquí. Buscamos el ser unánimes entre nosotros para salvar una alma a la vez. Una alma a la vez. Porque si nosotros somos mal ejemplo y nosotros no nos unimos y nosotros no tenemos ese sentir, pues la gente no va a ver. Decía el hermano, la gente ya está cansada de oír, la gente quiere ver. Y sí es cierto, la gente quiere ver. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 4, del 7 al 8. Primera de Juan 4, del 7 al 8. ¿Ok? Primera de Juan 4. Dice así, del 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, Dios es luz. Si lo quisiéramos poner de otra manera, hermanos, vamos a dejar de ofender a Dios. De esa manera vamos a tener ese mismo pensar amándonos unos a otros, porque así es Dios. Dios es amor. Todo aquel que ama, o sea, todo aquel que se santifica, todo aquel que se aparta del mal es nacido de Dios y conoce a Dios. También vamos a ver qué dice el 12 y el 13. Dice así, el 12 del mismo capítulo, dice, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto jamás a Dios, nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Ahí está otra clave. Si entre nosotros hay verdaderamente ese deseo de unidad, entonces Dios está con nosotros. Y muchos lo hemos visto. Su misericordia nos ha ayudado, nos ha soportado. Y su amor se ha perfeccionado. O sea, en algunos de nosotros el amor va creciendo o va madurando. Va entendiendo el propósito. Eso significa se ha perfeccionado en alguno de nosotros. O sea, algunos se han madurado. Porque esto es muy importante, hermanos. Porque el día que ya no haya nadie que quiera perfeccionar o madurar, pues entonces la iglesia va a empezar a perecer, porque no hay ese hermano o hermana que están trabajando para los demás, y eso es muy importante, que haya el sentir, que diga, ok, yo vengo a la iglesia porque tengo que trabajar por los demás. Así decía el apóstol Pablo, si todavía estoy aquí en este mundo es por causa de ustedes. Así cada uno deberíamos decir, si todavía voy a la iglesia es por causa de mis hermanos. Si estamos de acuerdo, voy a la iglesia, no nomás vengo a tomar la cena, sino vengo por causa de ustedes, a ver cómo puedo servir o cómo puedo ayudar. Entonces ahí está, entonces dice,
si Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecen en Él, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué? Su Espíritu. También yo no sé si un día ustedes podríamos sentarnos ahí en una fogatita y tomarnos un cafecito, un chocolatito con unas galletas Marías, esas que tienen azuquita, ¿verdad? Y que platicáramos, oiga hermano, ¿qué ha dejado usted de hacer? No, la verdad yo tomaba mucho, dejé de hacer eso. Por el Espíritu que Dios me dio, yo no lo hubiera hecho solo. Y usted, no hermano, yo andaba de tranza, ya no transeo. Ahora trabajo, hermano, qué bueno, me da gusto. Yo andaba de pollero, pero ya no ando de pollero, ahora ando haciendo las cosas y gracias al Espíritu de Dios, gracias a Dios, ¿no? Bueno, vamos entonces al 16 y 17, dice así, y nosotros, espérame, sí, 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así es muy importante entender, como dice aquí la palabra, nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. Hay muchas religiones que me gusta siempre hacerles esa pregunta. ¿Cómo sé que usted tiene el amor de Dios? No saben. Te dicen, ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe qué te contestan? O por los frutos los conoceréis. Pero no te contestan porque no conocen el amor de Dios. Así como Cristo le dijo a los judíos, mas yo os reconozco que ustedes no tienen el amor de Dios. Porque cuando uno dice que conoce el amor de Dios, es porque esa persona ya obedeció el verdadero y completo evangelio. Porque esa persona te va a decir, yo tengo el amor de Dios porque Dios me dio su Espíritu cuando yo obedecí, cuando yo me bauticé. En ese momento Dios me dio su amor a través del Espíritu. Y ahora yo tengo que madurar. Cuando Dios nos da su Espíritu es para un reto, es para una meta, son para goles, para crecer, para madurar. Por eso Dios nos dio el Espíritu. No lo dio para que lo guardáramos en un gabinete o en la cocina. No, te lo dio para que fuera transformando tu actitud, para que fuera transformando tu boca, tu lengua, tu carácter, que es lo que a veces nos molestamos porque somos ásperos, somos feos por naturaleza. Acuérdate que siempre hemos enseñado eso, hermanos. Aquí en la iglesia nos portamos como lindas palomitas. Somos, pero preciosos entre nosotros. Pero muchas veces en la casa nos volteamos bien feo. Yo no digo que eso sea hipocresía, yo digo que estás creciendo. Especialmente cuando lo reconoces, cuando te das cuenta y dices, la regué, ¿por qué dije eso? ¿Verdad? Cuando dices, sí, la regué, ¿por qué dije esas palabras que no tenían nada que ver con Dios, nada que ver, como que las dijiste para hacer daño, para que se sintiera mal a otra persona? Pasa, hermano, nos pasa a todos, pero lo bueno es que lo reconoces, que dices, la regué, y tratas sinceramente de ir cambiando. Porque si te quedas atrás, entonces el versículo 17 te vas a dar cuenta que te va a dar miedo cuando venga el día. No estás preparado. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así como nosotros, así somos como nosotros en este mundo. O sea, todos vamos a llegar a una etapa donde nuestros huesos ya no pueden caminar, ya no podemos movernos. Y esperemos llegar a esa edad, pues confiados en que el Señor siempre ha estado conmigo, todo el camino, desde que salí de Egipto, del mundo, he estado conmigo, en las buenas y en las malas. Y si he alcanzado un poco de madurez, y si he alcanzado poquitito de sabiduría, pues eso Dios lo sabe. Tampoco es algo para que uno lo ande presumiendo, porque Dios conoce si estás o no estás, ¿me entiendes? Él sabe todo. No debemos de ¿cómo dice? A ver, no te digo. Así alardar, presumir, alardear. Suena medio feo.
alardear. ¿Ok? Bueno, ahora vamos al 20 y 21 también. De ese mismo capítulo, primera de Juan 4. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, ¿verdad? Porque son muy buenas la gente para decir que ama a Dios. Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo pues puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, pues ame también a su hermano. O sea, ¿cómo podemos venir aquí a decirle, Señor, yo te amo, cuando a tu hermano que ves, pues lo quieres, no lo quieres, no lo amas, lo aborreces? Y esto de unánimes entre nosotros tiene que ver con lo que te estoy diciendo. O sea, si el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, claro, dice, unánimes entre nosotros. Entonces, si tú no tienes ese sentir de estar unánime porque esa persona te molesta, te cae gorda, entonces, ¿cómo puedes amar a Dios si al que está a uno de ti no lo amas? Es que hay que amarme, hermanos, hay que amarme. Dice la Biblia, no ser altivos, ser humildes. Es peligroso para nuestra alma, hermanos, de veras se los digo, la altivez. He visto muchos casos de gente que se ha sido tan altiva y con el tiempo, como dice, con el tiempo y un ganchito, se van de pique. Caen, Dios los hace caer hasta abajo a veces, hasta la muerte llega a vida, cuando el hombre se altiva. Entonces nosotros tenemos que ver que es peligroso para nuestra alma cuando estamos altivos y para nuestra salvación. Si somos altivos y no humildes, entonces estamos mal. Desear venganza de otro no cabe en la vida de un cristiano. Así es que, ¿cómo le vamos a hacer? Porque a veces tenemos esa, ¿qué será, hermanos? Un fruto de la carne que es ser áspero y deseamos a veces que le vaya mal a esa persona, pero eso no puede ser en la vida de un creyente. Es que si te viene un pensamiento, lo tumbarlo. No es mía la venganza, no está bien, no me hace nada bien en mi alma, me perjudica, no duermo. ¿Alguna vez ustedes han quedado toda la noche sin dormir porque se duermen bien enojados? Que no hayas cómo vengarte. Mañana que me levante le voy a decir 2 o 3 cositas. Diga algo así. ¿Gracias, hermana? Vi que levantó la mano, ¿sí? Yo sí, ¿usted lo hace o qué? ¿Levantó la mano? ¿Sí? Algo así. Ya. Sí, cierto, no puede dormir cuando está enojado. No, hermana, ya a veces es una cosa lo que pasa a veces, me ha pasado eso, que predico la palabra de Dios y una persona se molestan, se enojan y vienen y después del estudio me dicen 2 o 3 cosas. Digo, ay caray, le pisé la cola al diablo. A veces es que digo lo que dice la Biblia y se molesta a alguien porque andamos mal. Cuando estamos mal, las predicaciones parece que todas nos la tiran a uno. Porque la palabra de Dios te disciplina. Por eso dice Dios, si soportas la disciplina, entonces Dios te va a tratar como un hijo. Ahí está la llave, hermanos. Bueno, vamos a ver qué dice Colosenses 3, del 13 al 14. Colosenses 3, 13 y 14. Colosenses 3, 13 y 14 dice, soportándonos, escuchen esa palabra, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O significa que cuando uno empieza a crecer espiritualmente, es la relación perfecta de madurar. Cuando nosotros hemos alcanzado un poquito de madurez, cuando nos avientan indirectas, cuando nos dicen que estamos feos o que estamos pelones, cuando nos dicen lo que sea,
Ya no es como aquel día que te peleabas por cualquier cosa. Vas madurando, ay, por favor. Se repite la misma secuencia. Entonces nosotros tenemos que perdonar y seguir adelante. Así es que ahí está, hermanos. Es como dije y digo, cuando la persona a veces no entendemos, andamos de altivos y humildes, no entendemos el Evangelio. Es lo que dijo el apóstol Pablo, que debes de vivir para el Evangelio. Cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos ese sentido de ser unánimes, pues no quieres vivir el Evangelio. No quieres vivir el Evangelio. Porque no se está haciendo tu voluntad. Porque no están haciendo lo que tú dices, las cosas. Están saliendo diferentes como tú opinas. No dejas que sea Dios el que vaya haciendo las cosas, aceptando la voluntad de Dios. Tenemos que entender que pase lo que pase, siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Uno nomás propone, voy a ver si puedo hacer esto, si no se puede ni modo. Pero ahí está la confianza en que confiamos que Dios vaya dirigiendo nuestra vida. Eso es muy importante, yo lo veo así, porque los judíos en el desierto no soportaron eso. No quisieron depender de Dios ni de las palabras de Moisés. Moisés les hablaba, les decía lo que iba a pasar. Lo querían matar, lo querían linchar. Entonces nosotros, cuando entendemos lo que es el Evangelio, soportamos todas estas cosas, nos perdonamos todas las ofensas por amor al Evangelio. Sí, y lo aplícalo en tu matrimonio. Tu matrimonio es muy importante y tienes que soportar. Porque así todos pasamos por ahí. Ay, soporta. Te decía tu mamá, no te cases, hija. Te decía tu papá, no te cases, hijo. Es que va a cambiar. ¿Ah? Es que va a cambiar con el tiempo. Ándale pues, hija. Pero ya firmando, cambie o no cambie, sopórtalo. Ese es el Evangelio, sopórtalo, aguanta. Es como dijo nuestro Señor, si alguno te da un golpe, voltea la otra mejilla. Mateo 5:39. Mateo 5:39. Mateo 5:39 dice, mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué importante es esta escritura. El hermano me decía unos consejos muy sabios que nos daba el hermano, que decía, mira hermano, a la carne no le lleve la contra. O sea, fíjate qué chistosos somos. Sí podemos a cualquiera de ustedes no llevarle la contra, porque ustedes me dicen algo, no, yo sé que está diciendo algo equivocado, no le lleven la contra, déjalo que diga. Pero cuando se trata del matrimonio, ahí sí nos soportamos. Ajá, es bien chistoso, como acá afuera sí podemos hacer eso, no llevar la contra. Ponemos hasta si quieres la mejilla, ¿verdad? Afuera parecemos luz de la calle, pero adentro somos oscuridad, ¿verdad? Pues es ahí donde tenemos que trabajar, porque afuera está fácil, ¿verdad? Afuera como quiera nos echamos unos 5 tacos del pastor, pero en la casa, allí es donde se aplica muy bien esta escritura. No resistas al malo. A mí yo sí hemos estudiado tanto de chamuco, cuando viene la pareja, él o ella, pues trae al chamuco, viene bien malo, viene molesto, no lo resistas. Y si te dan una cachetada, dice, ponle otro cachete. ¿Cómo le vas a hacer? No lo puedes hacer si no hemos alcanzado un poco de madurez. Necesitamos un poco de madurez, porque si no, te pone una cachetada, tú le andas poniendo 2 para atrás. Y se va a poner dura la cosa. Pero bueno, hermanos, ahí está el mandamiento de ser unánimes. Dice, y como Jesucristo nos dio el ejemplo de la cruz, perdonar a todos los que nos hagan mal, a todos. Fíjate bien, yo sé que tú no puedes con tu esfuerzo tú no puedes, o con tu fuerza tú no puedes perdonar, pero Cristo sí puede.
Él sí puede perdonar a todos. Vamos a ver qué dice Lucas 28:38. Lucas 28. Lucas 28:38. Si hay Lucas 28. Llega hasta el 24, ¿verdad, brothers? Este 28, ¿de dónde saldría? ¿Dará 24, 34? No creo. ¿No? Fíjense, hermanos, qué mala onda, ¿verdad? Es que aunque ustedes no lo crean, hermano, yo ya me estoy quedando ciego. Ya cuando estoy escribiendo, se me brincan los números. ¿Serio? Aunque tú estés riendo, es la verdad, ya casi llego a 60 años. ¿Es que se creen que uno está toda la vista de águila como tenía 25 o qué? Vamos al que sigue. Más o menos imagínense lo que dice, como Jesucristo nos dio el ejemplo de la cruz. Ahora a lo mejor sí es de la cruz, pues está el último. Bueno, perdonar a todos los que nos hagan mal. Y si no perdonamos a otros, fíjate bien lo que te voy a decir, hermano, hermana, Dios no te va a perdonar a ti. ¿Me estás entendiendo? Si tú no perdonas a todos, sinceramente, honestamente, nada de que está bien te perdono, pero no me olvido. Esa tampoco es eso no es sincero. Es como cuando uno pide una disculpa, debe ser sincera. ¿Sabes qué? No te preocupes, estás perdonado. Pero debes de perdonar sinceramente, porque si no, entonces, ¿cómo quieres que Dios te perdone a ti? A ver, explícamelo. ¿Qué le pasó a José? Sus hermanos lo vendieron, lo golpearon, lo vendieron. Y cuando se les puso enfrente, era para meterlos a la cárcel. Era para vengarse José de todo lo que le hicieron. Pero José miró la mano de Dios y los perdonó a todos ellos. Lo que le hicieron a José. Entonces, hermanos, si no perdonamos, no nos perdonamos. Vamos a Mateo, a ver si está Mateo 6:14. Mateo 6:14. Mateo 6:14. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahí está. ¿Capich? Tenemos que perdonar, sea lo que haya sido. Olvídense de esas cosas, hermano. No tenemos ni derecho de estar guardando ningún mínimo de rencor. Es más, si guardas rencor te enfermas. Te puede venir cáncer en los huesos. Nada de eso. En paz, estamos perdonados todos. Así es que no estén tristes. Si eres humilde, debes de asociarte con los humildes. De hecho, es imposible asociarse con los picudos. Serio, o sea, hay veces que me pongo a platicar con una persona, sus pláticas no son humildes. Sus pláticas son de otro nivel. ¿De qué está hablando esta persona? De hecho, cuando yo era joven, yo me juntaba con mis amigos, había una serie de tonterías que decían que a mí no me cabía lo que estaban hablando. Hablaban de Ferraris, hablaban de motores, hablaban de tanta tontería, que estos no tienen ni bicicleta los chavos estos. Estaban en otro nivel. Esta gente era gente altiva. Gente que no pisaba la tierra, no estaba bien sus pies en la tierra. Entonces nosotros, cuando hemos entendido el Evangelio, yo estoy pensando que todos ustedes son humildes, que todos ustedes reconocen que sin Dios no somos nada, somos más que basura todos. Bueno, no se dijo tan feo, ¿no? Pero somos carne. Pablo dice, somos polvo, sin Dios. Entonces, ¿con quién voy a asociar? Pues con ustedes, con mis hermanos, los que yo entiendo que no somos nada. Entonces llega una hermana ahí toda altiva ahí, creyéndose la mamá de Tarzán. Hermana, bájale 3 rayitas, pues estamos, ¿dónde está usted o qué? ¿O en qué planeta vive? No, pues que yo soy de sangre azul. Pues será lagartija, hermana. Porque todos, dice la Biblia, que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres.
Todos estamos cortados de la misma tela. Tenemos que hablar de algo normal, algo que concuerde. Especialmente estamos hablando de nuestro Padre Dios y de Jesucristo, las buenas nuevas, la salvación. Si eres humilde, debes de asociarte con los humildes que son verdaderos, son cristianos. Si no son humildes, entonces no somos cristianos. ¿Por qué? Porque no buscan obedecer a Dios, ni lo obedecen. Estamos como los que dice de Mateo 7:21. Van a ir ahí. Esa gente no obedece a Cristo. Esa gente muy religiosos, muy devotos, pero no obedecen a Cristo. Ellos creen que el día del Señor no es importante, ellos ya son salvos. Ellos siempre su música andan que cantándole, ponen música de tantas músicas que hay, y hay orquestas, bandas, total. Eso no están obedeciendo a Cristo. Por eso, esas personas cuando venga el día de Cristo le va a decir, ustedes nunca los conocí. Ellos nunca quisieron obedecer a Cristo. Y si nosotros estamos no obedeciendo a Cristo, en ser humildes, ¿verdad? Reconocer que sin Dios no somos nada, caemos en el mismo caso de ellos, ¿sí o no? No estamos obedeciendo tampoco nosotros. Aunque digas que estás en el verdadero y completo evangelio, pero no estás no te estás asociando, no estás uniéndote con nosotros. Y yo he visto que hay personas que en vez de asociarse con nosotros en reconocer que no, andan allá en el mundo, con sus amistades, allá diciéndoles al mundo, miren, con la alta alcurnia. No se dejan del mundo, ahí se juntan con otras personas del mundo que tienen dinero, lo que sea, con ellas también se juntan ellas. Hermana o hermano, si esa es tu asociación, o si ese es tu ideal, entonces no estás en la unidad con Cristo. No te interesa la unidad de Cristo. Hay veces que queremos engañarnos, pero acuérdate, Dios no nos engaña. Tampoco ser sabio en nuestra propia opinión. Propia opinión es que yo creo que yo soy sabio, y eso no es oficial. No tienes autoridad ni potestad, porque esa opinión que tú tienes de ti, o la opinión de una persona, vale tanto como lo de la otra. Nada. Y yo he visto gente y tengo parientes que son sabios en su propia opinión. Es una sabiduría, dice Pablo. Vamos a leerla, hombre. Es Santiago 3, hermanos. Santiago 3, el versículo 13. Vamos a ver esa sabiduría. Santiago 3:13 creo que se llama así. Dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio? Fíjate lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso es humildad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mentáis contra la verdad. Estas son las personas que son sabios en su propia opinión. Esas personas, cuando hablan ellos, en su sabia o opinando solo, esas personas tienen celos, están amargados, tienen problemas en ellos mismos, contienden en su corazón. Esas personas siempre mienten contra la verdad. No, ustedes no entienden, andan mal, se bautizaron mal, o empiezan a hablar cosas incoherentes, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es una sabiduría que ellos lo ven muy cómoda. Sabia en mi propia opinión, ok, pero puedo seguir practicando todo tipo de tonterías que yo quiera. Puedo seguir practicando el pecado inmoral, no hay ningún problema. ¿Sí me explico? Yo los conozco, son gente que se creen muy sabios, pero no obedecen a Cristo. Entonces yo pregunto, ¿a quién están obedeciendo? A su carne, a sus deseos carnales. Estas personas tienen celos, contención y hay perturbación y toda obra perversa. Sus propios hijos. Yo te lo digo porque tengo un tío que, híjole, sus hijos casi ya lo quieren matar. Ya no están esperando que se muera para quitarle la casa que dejó. Dice, donde hay ese tipo de personas hay pura obra perversa. Pero la sabiduría de lo alto, que es lo que queremos alcanzar,
la madurez espiritual, no que ya la tenga, ¿verdad? Yo no digo que ya la tengo, pero es lo que queremos alcanzar. La sabiduría que es la de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estas personas que van a alcanzar esto, estas personas ya están en otro nivel. Ya ellos no están pensando su mente en la carne. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Acuérdense, una de las razones que queremos unirnos a Cristo es porque queremos paz. Queremos armonía en nuestra vida. Y si no, pregúntale al hombre carnal qué pasa cuando no. Así es que, si no es verdad, no se acepta en la corte o la ley de Dios. Si una persona opina y no está en la palabra de Dios, o sea, en el Nuevo Testamento, no se acepta en la corte de Dios. No es verdad, no es de Dios. Vamos a leer Escrituras, Proverbios 3:7. Vamos a Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Ya ves? Ahí está la sabiduría buena. Número 1, para alcanzar sabiduría de Dios, lo primero que tienes que hacer es apartarte ¿de qué? Del mal. Si yo quiero alcanzar sabiduría en mi vida y madurez, tengo que apartarme del mal. Y el hombre carnal no. El hombre carnal quiere seguir practicando el mal y ser sabio. Es por eso que yo creo que muchos no aceptamos nuestros errores cuando cometemos una falta. Oye, acabas de regar el tepache y todavía sigues discutiendo y armando un mitote, ya la regaste, ya cállate. Pero no, sigo discutiendo. ¿Por qué? No me quiero apartar del mal y quiero ser sabio en mi propia opinión. Bueno, vamos a 26:12, Proverbios 26:12. No te me duermas, chuchis. Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Como dije yo sí he visto. Yo sí he visto hombres sabios en su propia opinión. Se los digo sinceramente, lo he visto. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo miraba en mis parientes que había muchos problemas entre ellos, los que vivían aquí. Tenían, pues uno decía que su casa era más bonita que la de la tía y la tía la más hermosa. Y yo recién llegando oía esos comentarios, ¿no? No, es que la casa de tu tía es más bonita que la casa de tu tío. Y yo pagué tanto. Y yo oyendo los comentarios decía, pues yo nomás quiero un cuartito donde dormir. Pero sí miraba eso muy frecuente. Y después ellos platicaban, me decían cosas de Dios, de la Biblia. Pues yo los oía, yo no sabía nada. Yo se lo dije a Dios, yo no sé si voy o vengo. Yo nomás necesito saber por qué estaba pasando algo mal en mi vida. Esas cosas, mis debilidades que yo tenía. Pero nunca pude dar una opinión de Dios si no sabía nada. Ni entendía nada de Dios. Sí quería saber de Él, pero no sabía. Y los que me hablaban, ahora entiendo que ellos son sabios en su propia opinión, porque Dios no les ha abierto el entendimiento. No se los ha abierto. Y cuando Dios me dio el entendimiento, hermano, sí te dije que me topé con un cuñado que es pastor, supuestamente estudiado grados de teología, tiene un posgrado en griego, en arameo, que él habla los idiomas, ¿no? Entonces cuando discutía un tema de la Biblia, él lo sacaba luego. Es que necesitas saber qué significa en arameo. O necesitas qué significa esta palabra en griego. ¿Para qué está en español? Sí, es que aquí dice que no hay otro evangelio. No, pero es que necesitas ver el bien
la raíz en griego. No te entiendo, cuñado. Pues está en español. ¿Sí me explico? Me decía que tenía que verlo en griego. Pues dice Pablo que no hay otro evangelio. Y es que él me estaba diciendo a mí que todos los evangelios iban hacia el amor de Dios. Todos los evangelios. Supuestamente todos los evangelios van al amor de Dios. Este hombre con esos títulos. Y yo le dije, entonces Pablo echó mentiras o qué? ¿Por qué? Él dice que no hay otro evangelio. Que hay unos que perturban. Hay unos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego dice, si yo todavía agradara a los hombres, no fuera siervo de Cristo. O sea, Pablo dice en el Gálatas 1:10, si yo todavía aceptara la sabiduría del hombre o las opiniones de los hombres, yo no fuera siervo de Cristo. Esas cosas las entendí muy bien. That's right, es cierto. Es muy cierto. Si yo ando agradando a los hombres en sus opiniones, o ando buscando información del hombre carnal para traerles a ustedes para que vean que yo soy muy fufurufu, entonces todavía no soy siervo de Cristo. No, yo doy lo que Dios me da a entender, lo que yo entiendo. Lo que yo veo, no sé si lo entiendo. Pero si yo hay alguna cosa que yo no entienda y alguien me pregunta, le voy a decir, hermanos, yo no sé eso. ¿Usted tiene el Espíritu? Sí, pues estúdielo usted también. Porque Dios es el que te da o no te da el entendimiento de su palabra. Acuérdate que el autor no es hombre, es Dios. Sí, lo escribieron los hombres, pero fueron dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no te abre el entendimiento, no es que yo tenga la culpa o tú. Es que Dios conoce tu mente y no quiere, y Él mira que esa persona no quiere escuchar ni obedecer al Espíritu. Y ahí, pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a 1 de Corintios 1, del 19 al 31. 1 de Corintios 1, del 19, 1 de Corintios 1, del 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desearé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si se fijan cómo se usan dos sabidurías, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, pues mediante la sabiduría agradó Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Esta es la sabiduría de Dios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, o madurez. Porque lo insensato de Dios es más sabio que el hombre, y lo débil de Dios es más fuerte que el hombre. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, pues gloríese en el Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque hoy entiendo también esto. Sí, cuando mis tíos que eran los sabios, o mis hermanos que eran los sabios, yo no era nada, yo era lo vil del mundo, lo menospreciado. Ese no sirve para nada. Ese hombre va a ser igual que su papá. Pero ahora que voy y les predico la palabra, pues no lo aceptan. Así también cuando Cristo vino, pues ¿quién es Él? Es hijo de un carpintero,
Su mamá es María y José, ¿de dónde saca esto? ¿Quién es él? No lo querían escuchar. Pero ahí dice claramente, Dios escogió lo vil, lo insensato, lo necio, para avergonzar a esos que son profesionales. Sí me dijo un día un primo que dice que según se ve que es muy elocuente o muy estudiado. Me dice, yo leí toda la Biblia como 2, 3 veces. Pues no lo has entendido. Sí, pues es que la Biblia se confunde, mucha confusión. Sí, pero por ejemplo al principio dice, no dice Dios, dice los dioses. Es que esa palabra sí se traduce hagamos, eran varios. Era Dios, los ángeles, Espíritu Santo. No era nomás Dios, había más seres espirituales. Dice, yo digo que lo que necesita el país de México es que todos vayan a la escuela y saquen su educación, sus diplomas. Eso va a sacar al país del fondo de la crisis. Y yo le dije, entonces los que están en el Congreso y los presidentes son pura gente ignorante, ¿no fueron a la universidad? Se quedó callado así. Son los que tienen el país patas para arriba. Son los verdaderos ladrones. Y fueron a la universidad, sacaron título. Hay gente que cree que porque si yo saco el título de arquitecto o de ingeniero no voy a ser un ratero o no voy a ser un adúltero. Supuestamente creen que al tener una educación profesional, ¿verdad?, yo voy a ser un hombre moral. Eso no es cierto. Esa es una mentira del diablo. De hecho, esos son los verdaderos diablos. Cuando son profesionales o les dan una posición de liderazgo, olvídate, usan el poder para atropellar, para violar y para destruir. Por eso Dios escogió a lo insensato, a lo humilde. Sí, Dios dice, ok, qué bueno que te prepares, pero eso no es importante. Es que qué bueno que todos saquen títulos de maestros, doctores, qué bueno, pero eso no es lo principal. Lo principal es que seas humilde y que reconozcas que sin Dios no eres absolutamente nada. Así seas doctor o seas el hijo del presidente de los Estados Unidos de América, sigues siendo un donadie. Así decía el apóstol Pablo, me presento ante ustedes para que no piensen más de mí, de lo que oyen de mí y de lo que ven en mí. Un simple hombre, es todo. Pero cuando un sabio es sabio en su propia opinión, pues, ¿cómo le ayudas, hermano? Ni cómo ayudarle. Vamos a Romanos 12, del 17 al 18. Romanos 12, del 17 al 18. Quiero apurarme para acabar este libro. Dice, no paguéis a nadie el mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Observen muy bien estos 2 versículos, porque sí lo llevamos en la vida. Ustedes pueden decir, ay, lo leemos nomás. No, en la vida diaria sí lo vamos a llevar, o te va a pasar. ¿Sí me explico? Te va a poder pasar. Dice la Escritura, no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos ellos. No paguéis a nadie mal por mal. No debemos de pagar mal por mal. Es anticristo y es abominable. Cuando nosotros pagamos a alguien mal por mal, nos volvemos como anticristos y nos volvemos abominable ante Dios. No ser pendencieros litigosos. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Ser prudentes. Ten precaución. Casi es lo que debemos de hacer cuando levantamos en la mañana, hacer una oración y decir, este día voy a tratar de ser prudente, de caminar con precaución por lo que hago o por lo que voy a decir. No es pecado morir por las necesidades de la vida cuando la providencia de Dios no la ha negado la asistencia. Repito, no es pecado morir cuando eres pobre. No es pecado si Dios no te ha dado los medios para poder sobrevivir y no tienes con qué comer o no tienes con qué vivir porque Dios no te lo ha mandado. No es pecado morir por eso. Pero sí es pecado recibir bienes sabiendo que no los puedes pagar
no puedes pagar por ellos. Cuando andas comprando cosas y no puedes pagarlas, eso sí es pecado. Se vuelve como una especie de avaricia. Hombre pobre sufre un poco, la pobreza honestamente puede ser que Dios te está probando. Cuando una persona es pobre, está bien, por un poco de tiempo. Así pasó en muchos. Dios está probando tu pobreza. Vamos a ver qué dice Juan 2:5. Juan 2:5. Juan 2:5. Ah, caray. Su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que os dijere. No puedo tratar de meter ese versículo ahí, ¿verdad? A ver, primera de Juan 2:5. ¿Sí es? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Ahí está, ¿no? Ahí está, ese puede ser. Bueno, ya leí primera de Corintios 1, 27 al 28 también. A ver, vamos a leerlo otra vez. Lo acabo de leer ahorita. Nomás déjame, más aquí dice el 27 al 28 nada más. Primera de Corintios 27 al 28. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Los pobres, hermanos, son especiales por Dios, porque son ricos en fe. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Lucas 4:14. Primera de Corintios 21, 27 y 28. Ahora vamos a Lucas 4. Lucas 4, del 14 al 20. Y Jesús volvió, 4, 14, en el poder del Espíritu Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro, y se sentó a los ojos de todos, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahí vemos cómo dice la Biblia que Dios había ungido a Cristo para dar buenas nuevas a los pobres. Santiago 2:5 también. Santiago 2:5. Dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Sí te fijas qué virtuosos son los pobres? Trabajar duro y honestamente en la presencia de Dios entre los hombres, o escoger lo malo. Dios bendecirá tu pobreza, mientras maldice la riqueza de los impíos. Trabajar duro y honestamente en la presencia de Dios, entre los hombres. Hacer o escoger lo malo, Dios bendecirá tu pobreza, mientras maldice la riqueza de los impíos. Santiago 5:1 dice:
Vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entregado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestro corazón como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia. Sea rico o pobre, seas ejemplo como Jesucristo, que siendo muy pobre conquistó todo y está sentado a la diestra del trono de Dios. Ahí está la actitud. Sea rico o pobre, es importante que debemos de alcanzar esa madurez como Cristo lo alcanzó y conquistó todo. Ahí le vamos a parar. Se fue el tiempo, que Dios los bendiga y siempre hacemos o entonamos un himno de invitación.